Bueno, bendiciones. Qué gusto estar con ustedes nuevamente para recordarles que esta tarde tenemos una cita muy especial con un joven dedicado a la alabanza y a la adoración desde Lakewood Church. Es un joven venezolano, Daniel, que tiene altas recomendaciones. Tiene un libro también que a todos los que se sintonicen esta tarde les vamos a enviar ese libro gratuitamente para que ustedes sigan alimentándose con lo que Dios le ha entregado a este joven. Entonces, pues una bendición nuevamente estar aquí con ustedes, poderlos saludar, poder compartir un poco de la palabra de Dios. Ya hacía tiempo que no compartía por las entrevistas, los conversatorios que he tenido, pero hay un tema muy especial que quiero tratar con ustedes porque siento que desde ayer que comenzó Pentecostés no fue una celebración de un día. Quien haya pensado eso se equivocó. No. Ayer comenzó una era que nos va a llevar como una ola, creo que hasta la venida del Señor, pero antes a una tarea muy importante, y es la tarea de conquistar a 1 billón de personas para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr hacer esa gran tarea? Bueno, la única manera como vamos a poder lograr hacer esa gran tarea es entendiendo nuestra identidad, quiénes somos, y tener fundamentos bíblicos para poder sustentar lo que estamos diciendo. Yo mencionaba ayer poquito en el tremendo conversatorio que tuvimos anoche de que el primer Pentecostés fue cuando Moisés presentó la ley, presentó la palabra, y se formó en esa ocasión una nación. Luego viene el segundo y gran Pentecostés, que fue en la ciudad de Jerusalén, donde Dios estableció su eclesia. Porque recuerde que a David se le prometió dos cosas: que Dios le edificaría una casa y le edificaría un reino eterno. David recibió esa promesa por pacto, y este fue un pacto perenne, no fue un pacto temporal. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí en ese Pentecostés, y lo voy a mostrar ahora por la escritura en el libro de los Hechos, se establece la eclesia. Pero creo que a partir del día de ayer, Dios vino y estableció su reino. Lo estableció no porque no existía, porque el reino de Dios es eterno. Estoy hablando de una revelación clara de lo que es el reino davídico. Lo creo así, de esa manera, en mi corazón, porque no vamos a poder operar con todas las potestades que se han soltado, con toda la agenda del nuevo orden mundial, con toda la actividad demoníaca que hay, con toda la oposición que tenemos. No vamos a poder funcionar sencillamente como una eclesia, una asamblea que se reúne con una mentalidad totalmente localista, individualista y todo de beneficio hacia acá. Tiene que ser una congregación con mentalidad de reino. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos, como Jesús, ovejas y leones. Como ovejas nos reunimos para ser alimentados
por nuestros pastores. Pero tiene que ser un alimento de empoderamiento, un alimento sólido, ya no de comiditas suaves como las que se le da a un bebé, una compota espiritual. No, tiene que ser carne sólida, de empoderamiento. ¿Por qué? Porque esos vienen como ovejas y hay que sacarlos como leones para poder enfrentar todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Recuerde que también somos reyes y sacerdotes. Como sacerdotes venimos y le oficiamos al Señor. Nuestra alabanza, nuestra oración, nuestro servicio en la iglesia. Esa es la función sacerdotal. Cada vez que nos reunimos a cantar nuestros salmos, nuestros cánticos espirituales, cada vez que leemos la escritura, oímos la escritura, es un operativo sacerdotal. Pero cuando salimos, tenemos que salir como reyes. Eso es bíblico, porque Él se ganó ambas cosas con su sangre preciosa. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora tenemos la palabra que se dio, ya escrita en nuestros corazones, para ser una nación santa. Y como nación santa tenemos un líder que no es presidente, que no es emperador, que no es primer ministro. El líder de esta nación santa que dice Pedro es un rey. Y él mismo lo dijo, mi reino. Él es un rey y fue crucificado con un rótulo en 3 idiomas para que no quedara duda, y eso no fue coincidencia ni una idea de Pilato. Fue direccionado por el Espíritu de Dios. Este es el rey de los judíos. Quedó escrito en 3 idiomas para que no quede duda que crucificaron al Señor de gloria. Entonces, amados, esta nación santa que dice Pedro tiene como cabeza, como líder, un rey. No es un presidente, repito, no es un primer ministro, no es un emperador. Él se reconoce como rey. Por eso cuando vinieron los sabios que siguieron la estrella, ellos venían preguntando, ¿dónde está el rey? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos vinieron buscando fue un rey. Y me hace curioso también que ellos no llegaron a buscar a María para adorarla. Ellos vinieron fue a buscar al niño para adorarlo. Porque ellos no tenían mariolatría. Ellos conocían la adoración que se le debía dar al rey. Luego en el segundo Pentecostés se establece y nace la iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Pero esa iglesia nace por el bautismo del Espíritu Santo que se dio a través de un Jesús que fue entronizado en ese momento. Cuando Él sube y se abren los portales de gloria y se le da la bienvenida a través de todos los seres angelicales que se preguntan ¿quién es este que está entrando ahorita? Y la respuesta en coro, este es el Rey de Gloria, el vencedor, el ganador, el que tuvo una victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro, sobre la enfermedad y sobre el mismo diablo. Entonces se sienta en el trono de David, que es el mismo trono de Jehová, y allí es coronado. Y cuando es coronado, porque era una promesa dada humanamente en su carne a David su padre, que él sería entronizado y coronado, entonces suelta por esa promesa la otra promesa, que es la del Espíritu Santo,
para formar una iglesia llena de su espíritu, del espíritu de un rey. Pero ahora en este Pentecostés se recibe la revelación. ¿Por qué? Porque la función del ministerio quíntuple es sencillamente perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que tenía que llegar un hasta que. Y hermanos, tengo noticias para ustedes. Ese hasta que llegó el día de ayer. Porque Jesús no podía venir hasta que llegásemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenía que llegar un momento, y yo siento que se llegó, en mi espíritu lo siento, donde el cuerpo se conectó con la cabeza, donde estamos reconociendo que nuestra cabeza es no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, nuestro Rey. Porque hermanos, todo cuerpo que tiene cabeza, la cabeza reina sobre ese cuerpo. Yo puedo mover mi mano porque mi cabeza le da orden a mi mano, mis dedos los puedo mover porque tengo una cabeza que es el rey de todo este cuerpo. Bueno, la iglesia tiene por cabeza, según Colosenses capítulo 1, a Jesucristo, a quien le están sujetas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y la unión de la cabeza con el cuerpo tiene que dar la medida. Porque mientras el cuerpo no dé la medida, la cabeza no tiene lugar donde recostar su cabeza. Eso es lo que dijo Jesús: el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. Pero ¿qué hizo? Se formó un cuerpo que somos nosotros, y ahora por la ministración de la mano de Dios que está completa y que viene operando desde los años 90, se llegó este Pentecostés para que estemos ahora unidos en la fe. Y yo estoy hablando con el remanente. Yo no estoy hablando con el religioso. Yo no estoy hablando con el legalista. Yo estoy hablando con el remanente donde quiera que se encuentre. Esos 7,000 que no han doblado sus rodillas frente a Baal. Esos hebreos que no han doblado su rodilla frente a la estatua de Nabucodonosor. Con ese remanente es que estoy hablando, que han llegado a pensar es importante la unidad de la fe. Es importante el conocimiento de la cabeza, el Hijo de Dios. Es importante que lleguemos a ser un varón perfecto. Y ese varón perfecto solamente es la unión de la cabeza con el cuerpo. De otra manera sería un fenómeno. Y dar la estatura, porque lo que viene a continuación tiene que ser algo con estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué tiene que ser la plenitud de Cristo? Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces, hermanos, esa medida de la plenitud de Cristo es la potencia manifestada. Es lo grandioso que el mundo necesita. Entonces hemos entrado a una nueva era de gente que es representante del reino. Por eso yo me atrevo a decir que las cosas más grandes que hemos visto como cuerpo, como iglesia, como esa casa davídica, ese tabernáculo de David que está siendo restaurado, y que ya creo con todo mi corazón que el tabernáculo de David está ya restaurado, con una alabanza y una adoración que es del cielo.
Y eso lo vamos a ver esta tarde con el joven con el que voy a tener el conversatorio. Entonces, hermanos, Jesucristo el día de Pentecostés fue coronado. Y se los voy a mostrar en la Escritura. Ayer lo mencioné en la predicación, pero hoy se los quiero mostrar nuevamente. Mire lo que dice el versículo 30, Pedro hablando. Pero siendo profeta, o sea, David, y sabiendo que con juramento, esto que estoy hablando ahora fue algo que Dios juró. Y Él no jura por otro, Él jura por sí mismo. Y está hablando de lo permanente. Dice que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. ¿Qué es lo que nos está dando a entender Pedro? Esto que ustedes ven es el reflejo, el destello de la entronización de ese Cristo que según la carne David profetizó que se sentaría en su trono. Y dice en el versículo 34, porque David no subió a los cielos. ¿Quién subió a los cielos? El descendiente de David, que es Cristo. Pero él mismo dice, porque proféticamente lo vio, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí ven ustedes? David por ojo profético vio cuando un descendiente de él, según la carne, se iba a sentar en su trono. Así es que el trono de David, como es eterno, y que también a Salomón se le dijo que él se sentaría o estaba sentado sobre el trono de Jehová. Eso está en Primera de Crónicas 29, 23, para que usted tome nota. El trono donde Salomón se sentó era el trono de Jehová. Entonces se fusionó. ¿Por qué? Porque dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermanos, esto es algo glorioso que nosotros lo tenemos que entender. Es algo maravilloso que tenemos que recibir. Y dice que así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, estas lenguas, este estruendo, este viento recio, proviene del trono de David, que está arriba. Se sentó, fue coronado y derramó desde el trono esto que vosotros veis y oís. Entonces, hermanos, cuando le dijo a la gente eso, que ellos sí estaban entendiendo porque conocían la escritura del Antiguo Testamento, y les dijo, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el Señor a quien se le dijo a su Señor, siéntate. Ellos dijeron, entonces ese que crucificamos es el Rey de la Gloria. Los ojos se le abrieron. Inmediatamente entendieron, crucificamos fue al Rey. Ese rótulo que pusieron sobre él no fue una burla, fue una verdad. Y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y si usted sigue leyendo en el libro de los Hechos, la iglesia fue perseguida porque anunciaban que fuera del César había otro rey que se llamaba Jesús. Ellos predicaron a Jesús como rey,
Por eso se menciona de la iglesia del primer siglo y del segundo siglo, la iglesia de la monarquía. Era una doctrina monárquica. Era una teocracia a través del Cristo, el descendiente de David, que se sentó en el trono. Entonces, hermanos, tenemos que admitir que en Pentecostés lo que se estableció, además de la iglesia, fue un reino. Y le voy a probar con la escritura que así es. Entonces, Jesucristo es el desposado nuestro. Nosotros somos la desposada de Cristo. Que ese es un misterio que Pablo revela en Efesios 5 del 22 al 33, la relación que hay entre esposo y esposa, Cristo con su iglesia. Luego también la Biblia nos dice que nosotros somos el ejército del Señor. Esto no es una banda ahí de gente pacífica, de gente que solamente tiene asadón y hoz. No. Esta gente que tiene espadas y lanzas, porque es un ejército. En 2 de Timoteo 2:3 somos llamados soldados. En Efesios 6 del 13 al 17 dice que tenemos armadura. ¿Quién se pone una armadura? Un soldado. Y dijo el apóstol Cliff Bell, el profeta Cliff Bell, que en estos tiempos dormir con la armadura puesta, porque los mayores ataques vienen en la noche. Ahí está descrita toda la armadura. Dice la Biblia que peleemos la buena batalla de la fe. ¿Quién pelea una buena batalla si no es un soldado? Por eso creemos que estamos en guerra espiritual. Jesús es mencionado nuestro capitán. Él es el capitán de nuestra salvación, Hebreos 2:10. En otras palabras, Él es el comandante de este ejército. La iglesia es su cuerpo también, y Él es la cabeza, Efesios 1, versículos 22 al 23, Colosenses 1:18. Somos un solo cuerpo con Él, un espíritu con Él. Y eso nos da un empoderamiento impresionante. Esa sola realización de que somos el cuerpo de Cristo y Él en nuestra cabeza ya nos pone en otra dimensión. Eso ya deja de ser un movimiento cualquiera, una secta o un grupo religioso. Eso es una representación. ¿Por qué? Porque su cuerpo es también su embajada aquí en la tierra. Entonces hay una relación muy tremenda ahí que solamente se puede entender si creemos que Él tiene autoridad sobre su cuerpo como rey. Si no, de otra manera usted será una persona inmadura, una persona que no ha llegado a una ascendencia en su revelación. Entonces, cuando dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, no está diciendo a la mano derecha como algunos creen. La diestra de Dios es el poder de Dios. Por eso Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque si Dios es espíritu, ¿cómo va a tener derecha o izquierda? Eso es un simbolismo para darnos a entender que su diestra es su poder. Por eso a Él están sujetos todas las autoridades, los poderes, los dominios, todo nombre que se nombra en este planeta y en el mundo invisible, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y eso solo es potestad y atributos de un rey. A Él están sujetos los ángeles, las autoridades, los poderes, dice Primera de Pedro 3:22. Entonces imagínense la cabeza que tenemos, hermanos. Uno que tiene dominio sobre todo.
principados, ángeles, potestades, nombres que se nombran. Entonces ahí el corona ese que aparece haciendo tanto daño, a él está sujeto todo, aún ese falso coronado que nos lanzaron desde la China. Ángeles, hombres, porque él es el rey. No va a ser rey en el milenio. La Biblia no lo presenta como rey en el milenio, solamente como algunos lo tienen por ahí. No, Señor. Él fue entronizado el día de Pentecostés en Jerusalén. Lo que pasa es que no habíamos tenido esa revelación, porque solo nos habíamos dedicado a edificar el templo, la iglesia. Edificaré mi iglesia, y solo nos habíamos dedicado a eso. Pero además de casa para el Señor, hay que extender y establecer el reino. Imagínense que la iglesia es llamada Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. Para ser una nación tiene que haber una constitución. Por eso Él se sienta en el monte a dar lo que se conoce las bienaventuranzas. Ahí Él se sentó como un rey, hermanos. Y eso está ya en Mateo, que es el evangelio que lo presenta como rey. Entonces, ¿quiere usted conocer toda la constitución de este reino? Váyase y léase todos esos capítulos, creo desde el 5 hasta el 7. Ahí está él hablando como rey para una nación santa. Esto no es algo solamente ilustrativo, esto es una realidad que nosotros tenemos que vivir. Entonces, hermanos, el reino de Dios existe ahora. No está por venir, ya está entre nosotros. No es para que alguien lo disfrute en muerte, sino que, como dicen Romanos, podamos disfrutarlo en vida, ahora, en este momento. Y Jesucristo mismo dijo que algunos de ellos no iban a gustar la muerte hasta que no vieran venir el reino en su poder. ¿Y cuándo llegó ese reino en su poder? El día de Pentecostés. Y se va a manifestar, porque ahora mire, el reino de Dios es un reino espiritual, pero que se manifiesta en lo natural. Pero va a llegar el momento cuando ese trono de David va a descender y va a ser puesto en Jerusalén y será visible por completo. Pero ese reino espiritual que existe ahora con poder, tenemos que manifestarlo. Tenemos que darlo a conocer. Ay, algunos dicen, no, cuando se habla de eso seguramente es la doctrina de los testigos de Jehová. Hermano, yo he hablado con los testigos de Jehová y no saben un comino del reino. No lo entienden. Pero es el enemigo siempre haciendo su imitación. También les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahí está. Dice, no iban a morir algunos de ellos, pues estaban allá en el aposento alto donde vino el reino con poder. Mateo 16, 28. Y yo sé que algunos teólogos se matan, no, eso es allá en el futuro, eso es en el tiempo milenial, porque tienen la óptica del dispensacionalismo tradicional. Por eso yo creo en un dispensacionalismo progresivo, porque no excluye los pactos. Y dentro de los pactos está el pacto de David. Espero que me esté dando a explicar, hermanos, porque esto es muy importante para lo que viene. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, y no hablo de uno, dice algunos, porque algunos dicen, no, eso es Juan solamente, no, dice algunos. Gloria a Dios.
en plural. Entonces, hermano, el reino se estableció, porque mire, el problema es que muchas personas tienen el evangelio de la salvación, pero no tienen el evangelio del reino. ¿Y sabe por qué no tienen el evangelio del reino? Porque no han entendido Pentecostés. Entonces ellos, usted los oye predicando al Cristo crucificado, gloria a Dios, yo lo creo. Al Cristo sepultado, amén, yo lo creo. El Cristo resucitado, amén, yo lo creo. Pero entonces llegan hasta ahí y dan un desvío y se meten por allá enfrente. ¿Y dónde queda la ascensión? ¿Ah? ¿Dónde queda la entronización? ¿Y dónde queda Pentecostés llenando de poder a su iglesia para manifestar su reino? ¿Dónde queda eso? Esto es el resultado de lo otro. Con esto obtenemos el evangelio de la salvación. Pero tenemos que seguir en línea directa para allá, porque Jesús mismo dijo, no salgan de Jerusalén hasta que hayáis sido revestidos del poder de lo alto, porque ustedes no se pueden desviar a tratar de seguir predicando, porque ellos ya venían predicando con poder. Tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo para dar inicio a una iglesia que tuviera mentalidad de reino. Por eso ellos, repito, predicaron en el libro de los Hechos. Mire, cuando Pablo se despide en el capítulo 20 del libro de los Hechos, que ya iba para Jerusalén para ser sacrificado, él dijo, yo a ustedes les di todo el consejo de Dios. ¿Y qué incluía todo el consejo de Dios? Que les prediqué el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Ese es todo el consejo de Dios. Cuando usted habla solo del evangelio de la gracia, usted no está dando todo el consejo de Dios, cualquier predicador que me esté oyendo. Entonces viene él y comienza a hablar ahora con Pedro algo extremadamente significativo. Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Wow, hasta ahí está bien. Habla de edificaré mi iglesia, y el ministerio quíntuple está puesto para ayudarle al Señor, ser colaborador como herramientas para la edificación de esa iglesia. Pero el reino no se edifica porque el reino es eterno. El reino lo que se hace es que se establece o se expande o se extiende. Lo que se edifica es la iglesia, porque la iglesia se convierte en un vehículo transportador del reino de Dios. Lo que nos da poder y autoridad es el reino. Entonces, mire, le dijo a Pedro, y en el siguiente versículo dice, a ti que vas a ser el predicador del día del establecimiento de la iglesia, te daré las llaves. ¿Por qué? Porque esta iglesia que estoy edificando necesita las llaves del reino. Note que esa no es una promesa para Israel. A Israel no se le prometió las llaves, sino a la iglesia. Sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora, note lo que sigue. Habló de puertas en relación a la iglesia y luego habló de llaves. ¿Con qué se abren las puertas? Pregunto. ¿Habló de puertas, sí o no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Pero cómo? Pues con las llaves del reino. Porque cuando se levanta una puerta de oposición, la única manera como podemos destrabar esa puerta es usando las llaves del reino, porque esas son llaves que Jesucristo mismo dijo, lo que desates en la tierra será desatado
en los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Esa llave nos conecta con el poder del cielo. Entonces, cuando usted ve una puerta de oposición, vamos a decir, en un negocio que Dios le ha entregado y ya se le declaró y está una oposición tremenda ahí, usted no puede ir con la fuerza humana. Usted necesita como iglesia usar las llaves del reino, porque esas sí abren toda puerta, porque esas llaves se conectan con el cielo. Esas son las llaves que tiene Jesucristo, la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David, ¿qué es? Una llave de reino, porque a David se le prometió un reino a través de Cristo eterno. Entonces, ¿por qué el infierno hace su resistencia? ¿Por qué las puertas del infierno nos han hecho tanta oposición? Yo he tenido que ir a oficinas de gobierno para algún permiso y ¡pum!, la puerta del infierno ahí. No, el permiso no se le da. ¿Cómo que no se me da? ¿No ve ahora lo que teníamos aquí en los Estados Unidos? La puerta del infierno, la iglesia no es esencial. No, cualquiera pudo haber dicho, no, tiene lógica el gobierno, sí. Es que esta pandemia. No tenían razón. Porque comienzan a reabrir todo menos la iglesia. La casa de aborto, esa sí abierta. Las licorerías abiertas. Donde vendían marihuana, eso sí era esencial. Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo que esa puerta infernal tenía que estar cerrada? No, yo inmediatamente actué como iglesia de reino y utilicé la llave, y esa llave me metió en mesa redonda con el presidente y metí esa llave que está autorizada por el cielo, y viene el hombre y dice, la iglesia es esencial y todo gobernador lo tiene que declarar así. Para el lunes apareció el gobernador de California, que es un opositor tremendo, diciendo, bueno, ya la iglesia queda dentro de lo esencial. Entonces no, hemos estado ahí, por eso el infierno hay goleadas que nos mete. Porque cuando habla de puerta está hablando de oposición, queridos. Está hablando de planes, de estrategias para impedir el paso. Pero Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Pero por qué? Porque en el versículo siguiente da la clave. Las llaves. ¿Qué puerta no se te abre si tienes las llaves? Por eso Jesucristo, cuando resucita, Él resucita con las llaves. Las llaves se las ganó con su sacrificio. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y Él, que es la cabeza, al cuerpo le entrega las llaves, porque la mano la tenemos nosotros. Entonces tenemos las llaves del infierno y de la muerte. ¿Para qué? Para que una persona que va camino al infierno le cambiemos el destino al cielo. Cuando está viviendo una vida infernal, le cambiemos su destino para una vida en santidad. Una puerta de oposición del infierno. Todo lo que desates en la tierra, inmediatamente el cielo lo... Y yo me imagino que tiene que haber una actividad de ángeles impresionante, porque esas puertas se cierran porque esa gente tiene consagración a los demonios. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes infernales, contra gobernadores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una iglesia que tiene llaves sí es esencial. Pero una iglesia que no tiene llaves, tranquila. Siga ahí con su oposición, el infierno haciendo lo que le da la gana, las puertas cerradas, porque no es esencial. ¿Para qué la queremos? Esta conquista que viene es con un remanente esencial, que tiene llaves, que se abre pasajes, que se abre puertas, que todo edificio que está cerrado lo puede abrir.
No puede ser con llaves equivocadas de doctrinas que ponen a Jesucristo por debajo. Yo ya estoy cansado de predicar o que me prediquen a un Cristo impotente con una iglesia en silla de ruedas. Mire, yo me fui a mi biblioteca y agarré todo libro con mensajes en desuso, los empaqué y fui y los mandé a la basura. Porque los examiné, dije, esto no me sirve para lo que Dios está haciendo ahora. Porque es pura teología de un Jesús reducido, de una iglesia reducida a la nada. No, agarré y boté todo, no sé, más de, no sé ni cuánto dinero, porque eso no me sirve. Yo necesito una teología de un Cristo que reina y de una iglesia con llaves. Entonces, hermano Jesús, mire, es que tengo que mostrarles, hermano, por la escritura, y le agradezco que se acomoden bien porque yo tengo que mostrarles todo esto en el nombre de Jesucristo, porque yo creo que esta es la iglesia que le va a dar al Señor ese billón de personas. Es un remanente que donde quiera que llegue, la gloria de Dios se va a manifestar a través de ellos de una manera impresionante, que no hay registro todavía de lo que esta iglesia va a hacer en el nombre de Jesús. Mire lo que dijo Jesús. Préstele atención. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Él le asignó a los apóstoles un reino con una manifestación que llegaría hasta el tiempo del milenio. Aquí está. Os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Por eso yo les dije hace un tiempo que cuando usted participa de la mesa del Señor, es la mesa del reino, porque ahí se come y se bebe del cuerpo y de la sangre del Rey. Y cuando usted come del Rey, usted está comiendo del reino, porque su cuerpo y su sangre es la de un Rey, de ese Cristo que según la carne vino para sentarse en el trono de David, porque David lo profetizó. Entonces Jesús dijo aquí, la mesa donde ustedes comen y beben es la mesa del reino. Entonces ese no es un sacramento ahí nada más para lloriquear en Semana Santa o a fin de año el 31. No, señor. Cuando usted está comiendo de ese cuerpo y bebiendo de esa sangre, usted se está comiendo literalmente al Rey de la Gloria. Y se está haciendo un espíritu con él. Bendito sea Dios. ¿Habrá alguien que me esté entendiendo esto? Por eso la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Note que ahí lo dice 1 Corintios 11:26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese, porque el reino está ahorita espiritual hasta que Él regrese, y lo bonito es que nosotros vamos a regresar con Él. A que ese reino ahora sea un reino. Mire, cuando Daniel vio esa gran piedra que venía rodando desde el cielo y que vino y pegó en los pies de la estatua de Nabucodonosor y la derrumbó, y luego esa gran piedra se hizo un gran monte, tengo una noticia para ustedes. Cuando esa piedra comience a rodar desde el cielo, nosotros vamos a rodar en esa piedra. Oye, cuando Él venga desde el cielo, Él no viene solo, Él viene con nosotros.
Pero si usted no entiende un comino de reino, hermanos, ¿cómo va a venir a reinar con él? Yo quiero que alguien me explique eso. Mire lo que dice. Hay unas escrituras, hermanos, que yo siento que Dios las abrió para este tiempo. Porque yo las he visto por tanto en la escritura. Mire lo que dice Lucas 8. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y Daniel dijo que las palabras de la profecía que él había escrito se abrirían para los últimos tiempos, para los entendidos. Y Jesús dice aquí que a los entendidos es a quienes se les revelan los misterios del reino de Dios. Entonces a usted se le están abriendo los sellos. Lo que no entendieron otras generaciones. Por eso yo les dije que este Pentecostés es el Pentecostés del reino. Porque Jesús dijo que había misterios del reino que se daban a dar a conocer a los entendidos. Y Daniel dijo: sella las palabras de este libro, porque van a conocerla los entendidos. Dice: los entendidos entenderán, porque los entendidos pueden ver y pueden oír. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo aquí, hay algo aquí que yo necesito mostrarles en el nombre de Jesucristo. En Mateo capítulo 13 y versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí ven ustedes el peligro que hay en no entender qué? Los misterios del reino. ¿Qué es lo que hace el maligno cuando a alguien se le da, oye la palabra del reino y no la entiende? Viene el maligno, dice aquí, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. No, eso es para susto, hermano. Si usted ahorita mismo está diciendo: yo no entiendo lo que ese hermano está diciendo, o yo lo rechazo, yo me desconecto, eso que está hablando ahí, eso no es para mí. Usted está dando lugar para que el malo te arrebate esta palabra. Porque esto del reino es para los que entienden, para los entendidos. Entonces en Mateo 16, 19 se dan las llaves para los entendidos. ¿Sabía usted, hermano, que hemos hablado por mucho tiempo que la semilla que el sembrador salió a sembrar, y aquí viene algo totalmente revolucionario en lo que les voy a decir, y estoy hablando con remanente y entendidos? ¿Sabían ustedes, hermanos, que por mucho tiempo yo prediqué que la semilla que el sembrador salió a sembrar es la palabra? Y es cierto. Pero no se me había revelado algo más. Y es lo que aparece en Mateo 13:38. Mire lo que dice ahí. El campo es el mundo. La buena semilla, y aquí ya no dice la palabra, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. ¡Wow! En una parte dice que la semilla es la palabra. Y ahora dice aquí que las semillas son los hijos del reino. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sembrador ahora?
está diciendo, mi palabra está escrita en los corazones de mis hijos. Y como tienen la palabra escrita en sus corazones por el poder del Espíritu Santo, al salir ellos, yo los reparto en el campo que es el mundo, porque cada hijo del reino donde lo tiro y lo planto, estoy plantando mi palabra. Ay, hermanos, esto es más de lo que tú te imaginabas. Cuando usted va a algún sitio y abre la boca, es la buena palabra. Estás estableciendo el reino, porque eres un hijo del reino. Con razón la autoridad de los apóstoles. Con razón la autoridad de ese diácono que llegó a Samaria. Porque dice la Biblia que él llegó anunciando y demostrando el reino. Hermano, de aquí en adelante, para ganarnos ese millón, no puede ser gente con mentalidad solo de evangélico. Tiene que ser un hijo del reino que crea que cuando abre la boca, la palabra que le fue escrita en el corazón se manifiesta, y cada palabra que sale de su boca son llaves que le arrebatan las almas al infierno y a la muerte. Cuando usted está hablando, si usted, por ejemplo, levanta un grupo ahí a través de un medio como este y al otro lado están personas que no conocen, usted se está sembrando. El sembrador es a ti a quien está sembrando, porque dice, mi palabra está en él o está en ella. Entonces no son palabras huecas, no son palabras de vana sabiduría. Hermanos, les doy ese versículo porque no quiero que se lo pierda, para que vaya y lo lea en su Biblia y usted diga, ese soy yo soy un hijo del reino. Mateo 13:38. Es a ti a quien el Señor va a estar sembrando de ahora en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, el caso de David. David fue ungido como rey 3 veces, y ese proceso es el que muchos no entienden, que eso se asemeja a lo de Jesús. Fue ungido en la casa de él. Los ancianos de Judá lo ungieron como rey, y luego fue ungido como rey sobre todo Israel. 3 unciones de rey. Lo mismo es Jesús. Jesús fue reconocido como rey cuando nació en Belén. Fue ungido como rey cuando fue entronizado el día de Pentecostés. Y cuando venga con su iglesia, vendrá como rey de reyes, para que todos los reyes de la tierra, ahorita es el rey, él es el rey de reyes y señor de señores de nosotros que somos reyes. Pero cuando él venga con nosotros, vendrá a ser el rey de los reyes de la tierra, porque todos los reyes, los presidentes, gobernadores, primer ministro, emperadores tendrán que subir una vez a Jerusalén para rendirle culto a nuestro rey. Entonces David fue declarado rey 3 veces, Jesús también. Así que nosotros estamos en la segunda parte. ¿Por qué? Porque en la primera parte de David fue ungido como rey en su familia, luego en su tribu. Ahora él es rey de su iglesia, pero un día vendrá a ser el rey de todo el mundo. Sí me estoy explicando. Alguien dígame por ahí si me están entendiendo. Es que la Biblia es tan hermosa, hermano, cuando uno comienza a entender todo esto. Por eso Jesús fue ungido con poder por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que da testimonio de ese reinado. Él, dice la Biblia en Hebreos 2:9, que está coronado de gloria y de honor.
Bendito sea Él. Entonces, si Él está coronado, Él no va a ser coronado. Él ya está coronado, dice el escritor a los hebreos, de gloria y de honor. Por eso Él puede regir. La cabeza de la iglesia está coronado de gloria y honor. Y si usted lee Hechos capítulo 7 y versículos 6 y 7, va a descubrir que a Pablo se le persiguió y a los hermanos por presentar a Jesucristo y predicarlo como rey. Vaya, léalo usted. Hay persecución cuando se predica a Jesús como rey. Y lo triste es que la persecución ahorita viene de los mismos hermanos que no entienden esto. Porque se han quedado como casa, pero no como reino. Cuando son dos cosas prometidas. Entonces Jesús está sentado en el trono literalmente ahora. Él, Jesús, ha recibido un reino. Léalo en Lucas 19 del 11 al 27. Aleluya. Bueno, tengo tanto más que decirle. Yo no sé cómo está el tiempo ahorita. Ya creo que llevo 1 hora aquí. Quiero adelantarme poquito y mencionarles lo siguiente, y quizá tenga que volver a esto. Porque mire, hermano, yo les decía en una ocasión que cuando Jesús es introducido por el profeta Isaías, en Isaías 9, 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero muchas iglesias se han quedado con el niño que les nació, en una revelación infante, y se han olvidado de que hay un hijo que se nos ha sido dado. Y ese hijo es lo que dice la palabra, que es el rey. Es el rey. Fue el hijo de David a quien se le dio ese reino. Es el hijo de Dios a quien se le dio ese reino. Entonces, hermanos, si usted se queda con un Jesús niño que te ha nacido, vas a entender solamente la salvación. Pero cuando entiendes que Él también es un hijo dado, vas a recibirlo no solo como tu Salvador, sino como tu Rey. A Él, a un descendiente de David, se le otorgó el derecho al reino. Primera de Reyes 1:35, Él se sentará sobre su trono y reinará. Salomón, que fue el reemplazo cuando David murió, dice que se sentó en el trono de David su padre, Primera de Reyes 2:12. Y luego la Biblia dice en Primera de Crónicas 29:23 que se sentó en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Y cuando la Biblia dice que Jesús está sentado en el trono, es el trono de Dios y el trono de David. Porque el que le dio el trono a David por ser su amado fue Dios. Entonces, hermanos, tiene que ser una persona que no tenga entendimiento para rechazar esta verdad que está tan clara en la Escritura. No hay dos tronos, hay un solo trono. Es el trono de Dios, el trono de David. ¿Por qué? Porque Jesús es la simiente de David según la carne. Romanos 1:3. Y solo Él tiene derecho al trono. Por eso es que recibían beneficios los que lo llamaban hijo de David. Y cuando lo llamaban hijo de David estaban diciendo, tú tienes poder como rey para librarme de esta enfermedad. Ellos clamaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo el ciego. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, tú eres rey. Y como rey tienes derecho para devolverme la vista. Él no dijo Salvador, él dijo hijo de David.
y necesitamos presentar a Jesús como hijo de David. ¿Y cómo nos metemos nosotros? Aquí viene la revelación. ¿Cómo nos metemos nosotros a ser parte de ese reino que se le prometió a David? Bueno, Amós lo profetizó y Jacobo lo anunció cuando dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cuántos son del nombre por ahí? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Hermanos, nosotros los verdaderos adoradores somos el tabernáculo de David. Por eso somos parte de un reino. Si usted no tiene la alabanza davídica que ya está en el lugar santísimo, dice: y reedificaré el tabernáculo de David. Y Jacobo estaba hablando, era de esos gentiles que se estaban convirtiendo. Y dijo: wow, este es el tabernáculo de David que está siendo reedificado, porque Amós lo profetizó. Jeremías también. Por eso dijo los profetas. Que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto... En esa palabra resto está hablando de los gentiles, el resto de los hombres. Los gentiles, otro pueblo. Y Jesús mismo lo dijo: como ustedes no hicieron las obras del reino, el reino se les será dado a otros que sí hagan las obras del reino. ¿Y quiénes son esos otros? A Israel le fue quitado el reino y dijo Jesús: se lo voy a dar a otros que sí lo reciban y hagan las obras del reino. ¿Quiénes son esos otros? Jacobo lo dijo: esos otros son los gentiles, que también han recibido el nombre. Y dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, el tabernáculo de David, un día esto voy a hablarles del tabernáculo de David, lo que eso significa, es algo glorioso. Pero por lo pronto quédese con esa idea: tú estás metido en el reino porque eres parte de la reedificación del tabernáculo de David. Note que no dijo Jacobo que estaba reedificando el tabernáculo de Moisés, porque si hubiera sido eso, no estuviéramos bajo la ley, eso solamente es para Israel. Este tabernáculo de David, con todas sus funciones, sin velo, que eso fue lo que Jesús rompió cuando murió en la cruz del Calvario. Y se salió de ahí para que el resto de los hombres conocieran al Señor. Hermano, usted es parte del reino davídico. Su alabanza tiene que ser davídica. ¿Qué? Es una alabanza celestial de modelo del cielo. Recuerde que en el cielo se canta. ¿Sabían ustedes que Dios canta? ¿Sabían ustedes que Jesús canta? ¿Sabían ustedes que la iglesia va a cantar en el cielo? ¿Y va a cantar con qué? Con arpas en las manos. ¿A quién conoce usted que toca arpa? Díganmelo. ¿Alguien puede escribir por ahí quién es reconocido por tocar arpa en la Biblia? Y que tocando arpa los demonios que estaban en Saúl se tenían que someter. Porque esta alabanza davídica somete malos espíritus. Aleluya. No, tenemos que abrir los sentidos, hermano. Pentecostés es más que el día de hablar en lenguas. Es un reino que se estableció para que la iglesia lo extienda, la iglesia lo publique, porque él dijo: mi reino, en Juan 18:33. Y el apóstol Pablo en Colosenses 1:13
lo llama el reino de su amado Hijo. Por eso les dije que si usted lo conoce solo como niño y no lo conoce como el Hijo que es dado, usted no va a poder entender el reino que se le ha dado al Hijo. Léase Colosenses 1:13. Ahí aparece en la Escritura claramente esa porción. Aquí está, se las voy a leer. Mire lo que dice: el cual, hablando de ti y de mí, oiga esto, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Un hijo nos es dado y ese hijo tiene un reino. Y usted ya ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo me van a decir algunos que la iglesia no es parte del reino? ¿Dónde queda esa escritura que usted ya fue trasladado? No va a ser trasladado. Usted ya ha sido trasladado. Es un hecho de ahora. Entonces, ¿dónde está el trono de David en este momento? El trono de David está en los cielos. Es un trono espiritual. ¿Por qué? Porque está escrito en Filipenses 13:21 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Filipenses 3:21, mire lo que dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en el verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Rey Jesucristo. Entonces el trono está allá. Y allá está nuestra ciudadanía. Y nosotros representamos aquí en la tierra la ciudadanía que tenemos allá. Porque, hermanos, Jesucristo fue establecido como rey también según el orden de Melquisedec, que tenía dos funciones, era rey y sacerdote. Y nosotros pertenecemos a ese reino. Solo a Melquisedec se le llama rey y sacerdote. A Israel, reyes y sacerdotes dejaron la función, nunca la cumplieron. Jesús dijo: se la voy a dar a otro pueblo. Por eso ahora, por su sangre, somos reyes y sacerdotes, que es Jesucristo, que también es rey y sacerdote. Entonces nosotros pertenecemos a la línea de Melquisedec. Por eso digo, el Señor dijo a mi Señor: siéntate hasta que ponga a todos tus enemigos bajo la planta de tus pies. O sea que Él ahorita está reinando, porque el último enemigo que tiene que ser vencido será la muerte, y eso va a ser vencido por allá al final del libro de Revelación, cuando va a ser echado la muerte al lago de fuego, porque la muerte es un espíritu. Entonces es necesario que Él reine. Ahorita Él está reinando. Él no va a reinar en el milenio. Él es rey ya ahora. Tengo tanto que decir, y tanta escritura que mostrarle. Pero déjeme terminar. Déjeme terminar con esto. En inglés la palabra reino es tan significativa que no lo vemos nosotros en español. En el idioma inglés la palabra reino es kingdom. Y la palabra kingdom es lo que nos da luz a lo que estamos hablando, porque la palabra kingdom significa dominio del rey. Ahora, nosotros en este reino espiritual lo extendemos con justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. En otras palabras, que donde quiera que usted llega, tiene que establecer la justicia, tiene que establecer la paz y tiene que establecer el gozo. Si usted nada más va como iglesia, usted va a establecer la salvación. Pero si usted va como un representante del reino, la justicia tiene que establecerse donde quiera que usted llegue.
la paz que él dijo como rey, mi paz os dejo, mi paz os doy, usted va y la establece. Y donde hay tristeza, usted establece el gozo, porque ahí, cuando esas tres cosas se dan, se convierte en el dominio del rey. Esa palabra reino, en el griego es la palabra basileia, que habla de alguien que administra como rey. Por eso cuando llega la justicia, paz y gozo, esa persona tiene que someterse al dominio del rey, o esa familia, o esa empresa, o ese gobierno, o esa nación. Porque es el dominio del rey, donde él rige. Y esas personas entran bajo la constitución del reino, tienen que hablar el lenguaje del reino, tienen que utilizar la economía del reino. Y la pregunta es, ¿desde cuándo está establecido el reino? En el Nuevo Testamento la palabra reino aparece 160 veces. ¿Cómo no lo vamos a predicar? Se aparece por todo lado. Entonces, el reino de Dios es sempiterno. El reino de Dios es eterno. No podemos decir ahora que dispensacionalmente no estamos en el reino y que va a comenzar en el milenio. Ese segmento, ¿quién lo sacó? ¿De dónde salió? Cuando el reino de Dios es eterno. ¿Ah? Mire, hermanos, si vamos a hablar de dispensación, no me hable de que estamos en la dispensación de la gracia. Hábleme que estamos en la dispensación de la iglesia con empoderamiento del reino, porque repito, el reino cruza desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Que ese es el pacto eterno. Entonces, ahorita estamos en la dispensación de la iglesia. Algunos hablan de la dispensación de la gracia porque aparece que Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Pero él vino lleno de algo que ya existía. ¿Por qué? Porque la gracia no es una dispensación, la gracia es una persona y esa persona es Jesucristo. Dios siempre ha manifestado gracia. ¿No fue gracia lo que vistió a Adán y a Eva en el jardín? ¿No fue gracia lo que salvó a 8 personas en el arca? ¿No fue gracia lo que sacó a Israel de Egipto? ¿No fue la gracia lo que los estableció en la tierra de promesa? ¿No fue gracia lo que trajo perdón sobre la vida de David cuando pecó con Betsabé? Hermano, ¿no fue gracia lo que perdonó a Nínive, que estaba condenada a ser destruida? Entonces, ¿cómo me vienen a decir que no había gracia? Si usted mete la gracia solo en una dispensación, entonces cuando la iglesia se vaya no va a haber gracia. No, la gracia va a seguir aquí durante la gran tribulación, en los 144,000, en los 2 testigos y en los mártires. Porque la gracia no se termina, porque así como Dios es amor, también Dios es gracia. Lo que pasa es que hay que entender la gracia, y este jueves voy a tener un conversatorio con 2 hombres de Dios para hablarles lo que es la gracia, porque muchos no la han entendido. Entonces, hermano, el reino de Dios es un dominio que está en el universo establecido y está sobre los ángeles del cielo. Aún los ángeles caídos están sometidos al reino de Dios. Nada existe, nada se mueve sin el poder del reino. Algunos me han preguntado, ¿cuál es la diferencia que hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Bueno, realmente se pueden intercalar uno con otro cuando uno lee la escritura que menciona en la lista reino de los cielos y reino de Dios. Es sinónimo, pero para dar como un poco de claridad, yo lo he puesto de esta manera. El reino de Dios es el trono de Dios donde está sentado Jesús, que es el mismo trono de David. Y la justicia o la constitución del reino sería el reino de los cielos. Pero esa es sencillamente la manera como yo lo aplico
pero en la Escritura es intercambiable lo uno con lo otro. Ahora, el reino de Dios se ha venido revelando a través de los tiempos. Repito, el reino de Dios ya estaba en la eternidad pasada, pero Dios manifestó su reino en el Edén. ¿Por qué? Porque Él dijo, de este árbol no comerás. Ese era un dictamen de reino. Entre los patriarcas también Dios manifestó su reino con Noé, con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué? Porque las promesas que se le dieron eran expresiones de reino. Génesis 8 al 50. El reino también se le fue revelado a Israel, nada más que ellos lo rechazaron. Por eso es que Dios dijo, ustedes están pidiendo un rey terrenal como los demás pueblos, cuando la idea mía es que yo sea el rey de ustedes. Pero como insistieron, les dio por rey a Saúl, y Dios lo tuvo que desechar porque era la idea deforme del hombre, de tener a un hombre como rey. Dios siempre ha querido ser el rey de su pueblo. Y tuvo que poner a un hombre conforme a su corazón. Por eso se le da la promesa de ese reino eterno. El reino también ha sido manifestado entre los gentiles, a tal punto que usted ve a Ciro en el capítulo 45 de Isaías, y 100 y pico de años después se le menciona y se le dice, hey, el profeta Isaías habló de ti, habló por nombre. Y todos los reyes, por ejemplo el rey Nabucodonosor, quedó como loco hasta que no reconoció que había un rey superior a él. Entonces el reino siempre ha estado, hermanos. Cuando el reino vino en Dios, en Cristo, en la manifestación, lo primero que usted encuentra en los evangelios es ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Siempre buscando un rey. Ahora el reino de Dios está en la iglesia. ¿Por qué? Porque se le han dado las llaves del reino, y luego viene el reino milenial y nuevamente regresará a ser el reino eterno cuando se termine el milenio. Entonces el reino de Dios nunca ha dejado de ser. Yo creo que los voy a dejar hasta aquí, hermanos. Quería seguir, pero veo que ya llevo bastante tiempo y tengo tanto que hablarles sobre la distinción que hay entre la iglesia y el reino. Pero vamos a dejarlo en una segunda parte. Mañana seguimos con esto para hablarles de lo que es la distinción entre la iglesia y el reino, cómo opera el reino, cómo opera la iglesia, cuál es el evangelio de la salvación, cuál es el evangelio del reino, para que ustedes claramente lo vean en la Escritura. Por lo pronto, celebren el hecho de que ustedes, además de ser parte de la casa que está siendo edificada, son parte de un varón perfecto. Y el mundo está cansado de las ideas de la iglesia. Pero cuando se habla del reino, con la autoridad del reino y la manifestación del reino, se tienen que someter todos los montes para que el monte de la casa del Señor, que somos nosotros, sea lo que sobresalga en cualquier ciudad y en cualquier país. Ahora todos los montes están por encima, y allá un grupito reunido en un rincón, batiendo las manos con el azadón y con la hoz. Pero el Señor dice que en estos postreros días Él convertiría la hoz y el azadón en espadas y en lanzas, porque lo que está lanzando en este tiempo es un ejército en orden, que tiene como capitán a Jesucristo mismo, y tiene que ser con mentalidad de reino. Yo oro al Señor que esta verdad te sea revelada, porque solo los entendidos pueden entender los misterios del reino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a cada uno de los que han permanecido escuchando, tú les des esta revelación y tú los plantes, los tomes en la mano y los tires, los avientes en el campo que es el mundo.
porque son gente que pueden producir al 100 por 1. Padre, yo te doy gracias porque viene una gran cosecha a través de esta gente que tiene otra mentalidad, que tienen a Cristo entronizado en sus corazones, donde tú eres el Señor y eres el Cristo. Gracias por esta revelación. Los bendigo. Declaro tu manifestación a través de sus vidas, como nunca antes se ha visto en toda la historia. Porque es gente que salen como leones y como reyes a manifestar lo pactado por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, bendiciones, ya los perdí a todos. Bendiciones para todos. Amén.